Buenos días, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos sistemas de salud, en este caso el de Cuba, el de Francia y el de China. Y mi equipo está conformado por Alexandra Urbina, Rebeca Leighton y mi persona, Andrea Corrales. Cuba. El sistema cubano es predominantemente público, con una pequeña porción de empresas privadas permitidas desde el 2010. Sin embargo, los sectores claves de la economía, como la salud, la educación, la energía, siguen siendo controlados por el Estado. Por lo tanto, podría decirse que el sistema cubano es mixto, con una inclinación hacia lo público. El grueso del gasto en salud público es de 96.2% y el gasto privado asciende apenas a 3.8%. De acuerdo con la información reportada por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, a finales del año 2019, la isla contaba con 92.051 médicos, lo que representaba una tasa de 8.07 médicos por cada 1.000 habitantes, y además habían 84.117 enfermeras y 6.853 estomatólogos en todo el país. En cuanto a la población de Cuba, según los datos del World Bank, el país tenía una población total de 11.3 millones de habitantes en 2019, que es algo que podemos observar en la gráfica. En Cuba, la atención a la población vulnerable como mujeres, niños y personas mayores es una prioridad para el sistema de salud. Según el Ministerio de Salud Pública, se cuenta con programas específicos para atender a estos grupos poblacionales. Por ejemplo, se realizan programas de atención a la mujer embarazada desde la concepción. Además, existe un programa nacional para el cuidado de los ancianos, que se enfoca en la atención integral y se trabaja para la mejora de la calidad de vida de esta población. En cuanto a la relación con el sistema de salud, con la tradición cultural, en Cuba existe una larga tradición de utilización de medicina natural y distintas prácticas de medicina alternativa como las parteras y la fitoterapia. De hecho, la medicina natural y la medicina tradicional han sido integradas en el sistema de salud de la isla desde hace décadas. La medicina natural y la medicina tradicional se han integrado en la formación de médicos y atención en centros de salud. Además, en Cuba se han desarrollado importantes investigaciones sobre la eficacia y la seguridad de diferentes plantas medicinales y la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades. Según esa pandemia del COVID-19, podríamos decir que Cuba enfrentó esta pandemia con una estrategia integral que incluyó medidas de salud pública, colaboración internacional y una campaña de concientización a la comunidad. Algunas medidas de las que implementó el gobierno cubano incluyeron la detección temprana de casos, el aislamiento de los pacientes y sus contactos y el rastreo de contactos y la implementación de un programa de vacunación masiva. Además, Cuba también envió brigadas médicas a otros países para ayudar a combatir la pandemia. Estas brigadas fueron conocidas como médicos cubanos y han sido enviados a más de 30 países y han brindado atención médica a más de 1.5 millones de personas. Según los datos oficiales del gobierno cubano, la tasa de mortalidad por COVID-19 en Cuba ha sido una de las más bajas en América Latina. Sin embargo, ha habido informes de escasez de suministros médicos y una economía afectada por la pandemia. La cultura cubana ha tenido tanto un impacto positivo como negativo en el manejo de la pandemia COVID-19 en Cuba. Por un lado, la cultura ha promovido valores como la solidaridad, el cuidado comunitario, lo que ha ayudado a fomentar la adopción de medidas preventivas y el cumplimiento de restricciones. Por lo tanto, la cultura cubana también ha representado desafíos como la resistencia a medidas impuestas por el gobierno y la falta de confianza en las autoridades. Un estudio publicado por la revista Medic Review examinó el papel de la cultura en respuesta de Cuba a la pandemia. Según el estudio, la cultura cubana ha fomentado la fuerte sensación de comunidad y de responsabilidad social, lo que ha llevado a una aceptación relativamente alta de las medidas de salud pública. Además, el estudio señaló que los sistemas de salud cubanos han podido aprovechar la cultura de la colaboración y la solidaridad para movilizar a la población y responder a la pandemia. Bueno, ahora el siguiente país que elegimos es Francia. Francia, con respecto a su sistema de salud, es un sistema de salud pues universal, donde el seguro médico es obligatorio para toda la población. Y al igual que en muchos países, existe una tarjeta para usar en el sistema, que en gran parte es financiada por el Estado en un 75%, a través de un sistema de seguro nacional. El sistema de atención médica en Francia está pues financiado por el Estado y el ciudadano tiene que pagar directamente un 7%. Para acceder al sistema sanitario público es necesario sacar la Carte Vitale, que es la tarjeta de la Seguridad Social francesa.
Carta Vital le otorga a los ciudadanos el derecho a beneficiarse de servicios médicos, hospitales, dentistas, realizar exámenes y comprar medicamentos. El seguro privado utilizado para reembolsar los montos gastados en salud por el ciudadano se denomina mutuelle y los montos reembolsados se depositan en Carta Vital, que se vinculará a la cuenta corriente del ciudadano. A diferencia del seguro social, mutuelle no es obligatorio, sin embargo es recomendable para que un ciudadano pueda contratar pues este servicio del seguro social. Debe estar afiliado a la seguridad social. Básicamente pues este funciona como un plan de salud y el precio de cada uno varía según la edad, ocupación y los servicios que entran en reembolso. En cuanto al personal de salud y los habitantes, Francia tiene 338 médicos por cada 100.000 habitantes y cuenta con una población de 67.871.925 personas. Es un país muy poblado. Con respecto a la atención en la población de poblaciones vulnerables, tenemos a las mujeres, niños y adultos mayores. En las mujeres existen programas como la protección materno-infantil y de planificación y educación familiar, que se ofrecen actividades dirigidas a mujeres embarazadas y niños y niñas en primera infancia, con acciones de prevención colectiva y educación sanitaria. Con respecto a los adultos mayores, en Francia las EHPAD son residencias geriátricas para mayores dependientes y a veces son llamados hogares jubilados. Acogen a mayores de 60 años que han perdido alguna facultad mental o física y ofrecen 7.200 EHPAD en Francia y 10.000 servicios de atención domiciliaria. Con respecto a la medicina alternativa, Francia se destaca con la homeopatía, que fue introducida en el año 1830, que es un método terapéutico médico que se pueden ejercer solo por médicos. Con respecto al COVID-19, Francia registró su primera defunción el 14 de febrero. El 27 de febrero el presidente Emmanuel Macron se pronunció por primera vez sobre la pandemia. Una de las primeras medidas de Francia fue repartir 15 millones de mascarillas a todas las farmacias del país, pedir 200 millones más de mascarillas y preparar más de 100 hospitales para cualquier contingente. El 14 de marzo el primer ministro Édouard Philippe anunció el cierre de todos los locales. No obstante, y a pesar de todos los avisos por parte de los oficiales, los franceses no prestaron demasiada atención y continuaron con sus costumbres cotidianas. Ahora les vamos a hablar de la medicina china. La medicina tradicional china es una medicina holística, ya que entiende que no existe enfermedades, sino enfermos. Tiene en consideración no solo lo que sucede en un órgano, sino también lo que sucede en todo el organismo. La manera de manifestarse corresponde a las influencias externas y a los estímulos del entorno. La medicina tradicional china considera el cuerpo humano como un todo y atribuye la enfermedad al desequilibrio entre los diferentes elementos del mismo, por lo que su tratamiento, más que destinado a la curación, es un síntoma concreto. Se enfoca al restablecimiento del equilibrio corporal, enfatizando la necesidad de llevar una vida sana, la nutrición, la relajación y los ejercicios respiratorios. Durante la pandemia del COVID-19, en la República Popular de China, comenzó un brote epidémico detectado por primera vez el 17 de diciembre del 2019, vinculado a un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales vivos. El agente causante del brote en un principio fue identificado como un nuevo coronavirus. La rápida propagación del virus hizo que el brote inicial en China diera origen a la pandemia de COVID-19. El 12 de enero en Tailandia se detectó el primer caso positivo del COVID-19, siendo el primer caso reportado fuera de China. El 31 de diciembre, la Comisión Municipal de Salud y de Sanidad de Wuhan informó que algunas instituciones médicas encontraron recientemente múltiples casos de neumonía que estaban relacionados al mercado de mariscos en el sur de China. El cierre de Hawái, una de las ciudades más grandes de China, y el confinamiento de su población fue una acción ordenada por el gobierno de la República Popular de China, en un esfuerzo por contener la expansión de la pandemia COVID-19. China implementó confinaciones generales antes, pero no a la escala de esta megaciudad financiera.
Los desafíos logísticos requeridos para confinar 25 millones de personas en sus hogares y mantenerlas alimentadas eran enormes. El gobierno ordenó confinamientos rápidos y restricciones agresivas para contener cualquier brote. Se implementó la política Sistema Cero COVID en China o la eliminación completa, que se convirtió en una especie de mantra del gobierno chino. Y fue así como China atravesó la pandemia COVID-19. Muchas gracias por su atención.